Entonces esta es la plaza que nos quedaba delante y donde esperábamos que la noria pudiera ser también al final una herramienta para hacer otro tipo de actividades, como si fuera cine al aire libre o conciertos, ¿no? O se pudiera incluso decorar o colonizar para ciertas ocasiones, ¿no? Y otro punto fuerte que tuvo el proyecto fue que nosotros no nos quedamos solamente con ese elemento, sino que intentamos ver qué pasaba en los alrededores, ¿no? Y vimos que la estación de tren estaba como a 100 metros pues más hacia el este y que el túnel de las vías del tren pasaba también por nuestro solar, justo por aquí. Entonces decidimos que esto es lo que nos pedían, pero esto nosotros lo que le íbamos a dar, ¿no? Sin comprometer que esto no se pudiera hacer, claro. Entonces lo que hicimos es anular esta estación, mover la estación debajo de nuestro edificio, digamos, liberar un solar que se puede sacar otro rendimiento y también crear un aparcamiento subterráneo para al final hacer como una especie de transferium de tren, autobuses y aparcamiento, ¿no? Que combinara con el mirador y tuviéramos un edificio multifuncional. Entonces, esto se podía hacer porque los túneles de las vías todavía pasaban por nuestro solar y creíamos que era la mejor bienvenida cuando uno llega a la ciudad, el salir del tren y en vez de bajarte en un túnel oscuro y sucio, llegas a un patio donde ya ves la noria y ves las palmeras, ¿no? Aquí era ya la conexión con la plaza y eso digamos que es el alzado posterior, donde ves la estación de Elche dentro de este patio. Por aquí entrarían los coches al aparcamiento y este es el patio de las vías, los andenes. ¿Qué diámetro tiene? La noria 55 metros. 45. 55. Pero como está subida a un podium y luego la cabina sube arriba, llegamos a 70 metros. Entonces este es el momento del turista cuando llega a la ciudad y ve ya la noria, ¿no? O incluso el que no se va a parar, pero digamos que desde el tren ya estás vendiendo la ciudad. Y son turistas o en potencia. Esto era un poco las plantas, ¿no? Cómo combinábamos lo que es aparcamiento, estación, andenes y trenes. Y esto ya es la planta baja, ¿no? Es decir, esta comunicación que te lleva aquí, desde los trenes hasta el punto de esta plaza, con idea, aquí sales aquí y digamos tienes ya una vista de la noria, nada más llegar a la ciudad. Esa es un poco la relación con la ciudad, es decir, guardamos la suficiente distancia para que las vistas típicas de la basílica no se vean afectadas por un nuevo elemento, porque al fin y al cabo la memoria colectiva juega un papel muy importante, como en estos casos, ¿no? Y creamos un elemento que tiene su propia zona de influencia y que no molesta a lo existente. Y luego para todo el paseo, al final lo que decidimos es tratar un poco de reconstruir lo que fue allí un día el palmeral, que se quitó para hacer una avenida, y digamos pixelizarlo y hacer una foto que desde la noria se pudiera otra vez entender esas palmeras, ¿no? En toda esta zona de aquí. Y con la noria, digamos, al fondo cerrando ese eje visual que un día fue la estación de tren, que se movió a otro sitio y que ahora mismo no hay ya cierre visual, sino que es una rotonda de tráfico. Esto es un poco todo el conjunto, ¿no? Estaba aquí el mirador con la noria y todo el paseo que peatonalizábamos. Y luego también, pues bueno, proponíamos un poco seguir la misma estrategia en todos los solares de alrededor para crear una zona de espacios públicos. Es una recreación de cómo podía ser ese momento, ¿no? De ver el palmeral desde la cabina. Y un poco con la idea de la noria de Londres, que también puedes cenar y tener como celebraciones dentro de la cabina, pues creamos un programa de eventos, ¿no? Que sacar la máxima rentabilidad a la noria. Y bueno, este es el último proyecto que voy a enseñar y fue un concurso del que tampoco ganamos ningún premio y que inventaba un concepto para lo que es la vivienda mínima en España ahora, ¿no? Porque, bueno, es lo que hablamos el otro día, intentaban hacer viviendas de 30 metros cuadrados, incluso este proyecto proponía viviendas de unos 25 metros para una persona y de unos 31 o 2 para 2 personas. Entonces eran unas viviendas para estudiantes, ¿no? O para profesores, o sea, que tendrían un carácter pues igual de un año, más o menos temporal, y eran muy estrictos con los metros cuadrados. No podíamos pasarnos ni medio metro cuadrado. Sin embargo, por todo lo demás eran muy, digamos, no daban límites de alturas, etc.
El solar no importa, pero estaba en Zaragoza, ¿no? En una zona universitaria. Pero digamos que cogimos el proyecto de una manera conceptual, creamos una unidad de vivienda que podía haberse puesto en cualquier sitio, ¿no? Entonces digamos que si teníamos restricciones en planta y no podíamos pasarnos de unos metros, lo que intentamos es estudiar la sección. Es decir, todo lo que no podíamos conseguir en planta, la sección nos lo iba a proporcionar, ¿no? Ya que podíamos ir a 3,5 metros o 4 en vez de los 2,7 que están establecidos. Entonces lo que hicimos es, para las dos viviendas, ¿dónde? Aquí. Esta es la vivienda de un dormitorio y esta es la de dos, ¿no? Tener un espacio central, que iba a ser el espacio de día con la cocina y el salón, y luego dos espacios privados que iban a ocuparse por los dormitorios, colocados enfrentados para que tuvieran privacidad, y estos elementos rosas son los elementos que van a articular todo el proyecto, ¿no? Le llamamos espacios secretos porque es decir, en vez de tener más espacio, lo que íbamos a hacer es tener más almacenamiento para poder cambiar el uso de esta zona central, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería un prototipo de esta habitación que, con estos espacios que aparecían aquí, tanto arriba como abajo, ¿no? En las dos direcciones, o sea, serían estos, y luego aquí a un lado, y esto de aquí y allí, se puede meter todo el programa de esta habitación. Es decir, si aquí, por ejemplo, ahora mismo están comiendo y hay una mesa de comedor y luego por la tarde tienen que hacer una fiesta, todo el mobiliario va aquí y tú puedes sacar de allí pues, sillas o lo que sea, ¿no? O tener tu gimnasio aquí. Es decir, no aumentábamos el espacio, pero aumentábamos el lugar donde poder, digamos, almacenar los otros programas. Y luego consistía, por ejemplo, aquí ves la misma habitación, es decir, la cama, por ejemplo, todo el mobiliario de la habitación podía meterse dentro de este espacio, con lo que te quedaba un espacio diáfano para hacer cualquier otro uso, ¿no? Es decir, desde una fiesta a una sala de estudio, a un gimnasio, etc. Y te quedaba un espacio totalmente limpio. Luego aquí se ve, bueno, no sé si se ve, sí. Todo lo que son servicios, ¿no? Lo que es la cocina, el baño, etcétera, lo concentrábamos en un muro, como un muro armado, donde hacía también un poco de colchón entre la zona de circulación y te liberaba todo el resto de la vivienda de instalaciones y de ruidos. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, recogidos todo lo que son duchas, baños. La ducha tenía por la noche como si fuera una escultura de luz, la cocina quedaba integrada y el resto podía ser zona de día totalmente. Esa es la ducha por la noche. Y la única condición es que las viviendas tenían que colocarse así, es decir, lo que una le quitaba a la otra era el espacio que teníamos para cambiar de programa. Y una vez que siguieras esta lógica podíamos tener una distribución en altura o en largura o en bloque cerrado, etc. Eso es decir, durante el día también la sección quedaba nos daba lo que es el carácter del edificio, por eso nos daba igual si lo hacíamos a 100 metros de altura o a 100 metros de anchura. Siempre era la sección la que iba a marcar el carácter del edificio. Y en ese momento, como Zaragoza estaba construyendo su skyline y tenía la Torre del Agua de la Expo y tenía un World Trade Center, queríamos llegar a una distribución en altura para, digamos, contribuir un poco a esta construcción del perfil de la ciudad, ¿no? Entonces pusimos nuestro edificio hasta una altura de 100 metros, donde teníamos 500 viviendas puestas en dos fachadas y creando un edificio pues bastante, digamos, icónico en términos de presencia, pero muy sencillo en términos de formalización. Y luego, bueno, había un programa anexo al edificio, porque esto era pues para estudiantes y profesores, y entonces pedían zonas de deporte, zonas para dar conferencias, zonas de trabajo, que lo poníamos en otra dirección, en el suelo, a modo de zócalo, ¿no? Y con las viviendas arriba, haciendo como un contraste muy grande entre la zona pública y la zona privada. Entonces aquí vemos un poco todo ese programa y la zona de deportes que quedaba en la cubierta de este zócalo. Luego también, por ejemplo, teníamos viviendas para personas con discapacidad física que estaban directamente en la zona verde.
Y luego también teníamos una zona, digamos, común que partía el edificio en dos para darle un poco, para romper un poco esa rigidez dentro de toda la modulación de las 500 viviendas. Pero yo creo que, bueno, lo vieron demasiado fascista o demasiado soviético el edificio y no lo tuvimos fuerte. Vamos. Muchas gracias.